Excelente viernes, Venezuela. En esta oportunidad les saluda. Francas noches a toda Venezuela, por supuesto, dándole las gracias desde ya por su fiel sintonía. Esta fiel servidora Dulce Feliciano les estará acompañando durante esta nueva entrega. Se estarán preguntando por Halim Naim, pues nuestro compañero está próximo a ser papá y está en su dinámica que siempre ocurre en el tema logístico preparatorio para recibir a lo que nosotros hemos llamado al Halim Junior, que va a estar próximo a llegar y bueno, dándole las mejores energías para que el bebé llegue con buena salud, que es lo más importante. Tenemos muchísima información que compartir con ustedes durante este programa, más allá en materia nacional, en materia internacional. Dos interesantes entrevistas estaremos abordando el día de hoy acerca en relación a las enfermedades tropicales. Se están presentando no solamente en nuestro país, sino en diversos países directamente, en diversas naciones que conforman a este mundo, lo que son las enfermedades tropicales. ¿Desconoces cuáles son? Ustedes van a apreciar cuáles son y van a tener mayores detalles de cómo prevenirlas. También acerca de que hoy es un viernes para compartir en familia, relajarnos un poco, pero vamos a hablar precisamente de la cultura popular de los pueblos, esa idiosincrasia que une a cada una de las regiones y que integran, por supuesto, esa diversidad cultural en nuestro país. La Cruz de Mayo, precisamente en este mes, se estará desarrollando diversas actividades, a pesar de que su día principal es el pasado 3 de mayo y, por supuesto, diversas agrupaciones, fundaciones han estado desarrollando actividades, no solamente en la ciudad de Caracas, sino en diversas regiones del país. Pero vamos a entrar ya en materia a las 7:04 de la noche a través de Francas Noches. Y este viernes 19 de mayo, la Comisión Nacional de Primarias aceptó la propuesta de respeto y no agresión electoral presentada por dos organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones sin fines de lucro Espacio Civil y la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía presentaron la propuesta que promueve un patrón de conducta reglamentado dirigido a los candidatos. La intención es que los dirigentes cumplan los principios de buena fe, respeto y no violencia. Román Duque, corredor, representante de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía, expresó que con este acuerdo también se pretende establecer un mecanismo de instrucción hacia la democracia. Bueno, siguen despertando, por supuesto, más reacciones con respecto a esta preparación del próximo 22 de octubre. Estamos hablando directamente de lo que es las elecciones primarias por un sector de la oposición. Y Francisco García, coordinador político de 20 Venezuela en Caracas, aseguró que se van a retirar de las elecciones primarias si el Consejo Nacional Electoral implementa el sistema de autentificación biométrica. ¿Qué sucede por qué nosotros consideramos que las elecciones primarias deben de ser elecciones dirigidas por los que vamos a competir en ellas y no el CNE desde el punto de vista directo y con la cartahuella? Nosotros hemos decidido, y María Corina lo ha decidido, si las elecciones son con la cartahuella en las primarias, no vamos a ir a esa primaria, vamos a ir directamente al 24. Agregó que no existe un liderazgo nacional consolidado que garantice el 85% de participación de los venezolanos en el próximo sufragio. ¿Será correcta la decisión de 20 Venezuela en esta oportunidad de retirarse de participar en las elecciones primarias si el Consejo Nacional Electoral mantiene pues todo el despliegue de las maquinarias? Diversos factores también de organizaciones políticas han manifestado en esta oportunidad mantenerse de acuerdo al cronograma electoral que siempre fija el Consejo Nacional Electoral. Avanzamos, reacciones, comentarios. Y es que a juicio también del economista Alejandro Moncada, el país requiere de un cambio político para hacer frente a la situación económica que atraviesan los ciudadanos, aunque manifestó estar de acuerdo con el incremento de las bonificaciones salariales. Yo sí estoy de acuerdo con ese aumento salarial que ha hecho el gobierno, que más que efectos hacia los pasivos laborales, no lo va a tener porque realmente son bonos lo que está dando. Es verdad que no es suficiente, es verdad que ha generado una baja en el consumo, porque cada día se encarece la vida en Venezuela. Pero para poder cambiar eso, hay que hacer un cambio político. Por eso es que no se puede diferenciar lo político de lo económico. Y el cambio político, nosotros, los demócratas, y en este caso te voy a dar una pequeña primicia, que no es que es una gran noticia para el país, pero hemos logrado constituir a nivel nacional
un partido que se llama Democracia Abierta. Moncada dio a conocer que crearon un nuevo partido llamado Democracia Abierta y estudian la posibilidad de presentar un candidato en las próximas elecciones primarias. Considera que los dirigentes que conforman la actual oposición están desorganizados. Cambiamos de tema y el proceso para solicitar el pasaporte venezolano por 10 años fue actualizado este viernes. Así lo informó a través de su página web el Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. El nuevo proceso establece que el usuario, una vez registrado, indique número de cédula, correo electrónico, un contacto telefónico, mientras que el costo del documento se mantiene en 3,6 petros, es decir, $203 aproximadamente a tasa oficial. Recordemos que la institución actualizó hace aproximadamente 2 meses todo su sistema desde su página web hasta los procesos para solicitar el documento de identidad venezolano y el pasaporte, esto con el fin de agilizarle los procesos de documentación a los ciudadanos del país. Y el primer encuentro nacional de mesas técnicas de reciclaje y aseo que se lleva a cabo este viernes 19 de mayo en los espacios del Parque Generalísimo Francisco de Miranda impulsa planes de educación y concienciación acerca del aprovechamiento de los desechos sólidos. Josué Lorca, ministro de Ecosocialismo, destacó que la tarea de este encuentro es brindar a los venezolanos técnicas y herramientas que faciliten la clasificación de los desechos. Aseguró que el 60% de ellos son aprovechables. Hemos traído 1.200 personas que forman parte de las principales 1.200 mesas técnicas de reciclaje y aseo del país registradas. La idea es recolectar en origen desde tu casa, desde tu hogar. Reducir, reutilizar y reciclar. Las 3 R's verdes, las 3 R's del ambiente. Estamos hablando de entre 16.000 y 20.000 toneladas al día. La mayoría de esos productos son aprovechables. Hablamos del 60% que podemos estar hablando de un producto orgánico, un 25% de plástico, un 10% de cartón, un 5% de vidrio. Todo esto sigue llegando a los rellenos sanitarios, a los sitios de disposición final del país, y es importante que la ciudadanía sepa y que la población sepa que nosotros podemos aprovechar de manera productiva esos materiales. Por su parte, Joan de Sousa, director del movimiento social Caricuao Caribe, expresó que a través del reciclaje se han financiado actividades deportivas, culturales y recreativas dirigidas a las comunidades organizadas de esta parroquia. El deporte se ha financiado a través del reciclaje. Los parques para nuestros niños se ha financiado por el reciclaje. Hemos conseguido en el movimiento comunal un desprendimiento de ese trabajo cotidiano y que se abocó el movimiento comunal a la transformación de sus espacios. La mesa técnica de reciclaje y aseo plantea que esta expectativa se convierte en un programa productivo para el país. Asimismo, la actividad contó con una expoferia donde participaron empresas privadas, públicas y comunitarias dedicadas al aprovechamiento de materiales como el cartón, el plástico, el vidrio y el caucho. En la cámara de José Monsalve reportó Ilene González. Y cambiamos de panorama porque organizaciones sociales de Ecuador convocaron a una convención nacional en rechazo a que consideran el inconstitucional decreto de muerte cruzada y elecciones anticipadas anunciadas por el presidente Guillermo Lasso. Mediante una rueda de prensa, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, convocó a los grupos sociales para el próximo 3 de junio para definir acciones y enfrentar al gobierno de Lasso, a quien consideran dictatorial. Los dirigentes gremiales exigieron la creación de una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo para acordar una eventual reforma laboral. Advirtieron que llamarán a movilizaciones en caso de que el gobierno de Lasso emita nuevas medidas que afecten negativamente los derechos de los trabajadores. Y el gobierno de Rusia sumó a su lista de personas buscadas por la justicia al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, como represalia a la orden de captura contra el presidente Vladimir Putin emitida por este tribunal. Según el Ministerio de Interior ruso, el jefe de la Corte Penal Internacional es imputado por haber presentado cargos penales por crímenes de guerra contra un representante de un Estado extranjero, acusaciones que Moscú rechazó, calificándolas como jurídicamente nulas. El pasado 17 de marzo, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra altos funcionarios de la política rusa, entre los que figuran Vladimir Putin, por el secuestro de menores ucranianos hacia Rusia durante
el conflicto en Europa del Este. Y nos corresponde la primera pausa exactamente a las 7:12. Ya estamos listos para recibir a nuestra primera invitada, pero no se vayan. Recuerda, enfermedades tropicales estaremos abordándola en la próxima parte. 7:16 de la noche, amigos. Recuerden nuestras coordenadas, puntos de conexión, @noticias canalí, utilizando nuestra etiqueta de Francas Noches, mi cuenta personal en Twitter, @dulce_a, y también pongo a disposición mi cuenta en Instagram, @dulcefeliciano, para que interactúen y nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, porque el tema que vamos a estar abordando en los próximos segundos está muy interesante. Yo sé que va a despertar de verdad también la sensibilidad y la concienciación de todo lo que tenemos que hacer. Precisamente hablando de lo que son las enfermedades tropicales, les cuento que el jefe de la Unidad de Emergencias de Salud Pública de la UNICEF, Jerome Fanfan Samburuni, alertó que 1.000 millones de personas en 43 países están en riesgo de contraer cólera a causa de las actuales crisis superpuestas en el mundo. Hay una pandemia que está matando a los pobres justo enfrente de nosotros y sabemos exactamente cómo detenerla. Pero aún así, necesitamos más apoyo, menos inercia de la comunidad global, porque si no actuamos ahora, va a empeorar y revertirá todos los logros que hemos alcanzado en las últimas décadas en el control del cólera. La Agencia de Salud de Naciones Unidas agregó que se necesitan unos 640 millones de dólares para combatir la enfermedad infecciosa, advirtiendo que cuanto más se tarde en intensificar la batalla sanitaria, peor será la situación. El organismo señaló a la pobreza y ahora al cambio climático de agravar la tasa de mortalidad por cólera, principalmente en el este y sur de África. Perú registró cerca de 80 muertes a causa del dengue en los primeros 4 meses de este año, cifra que el Ministerio de Salud consideró como la mayor del siglo y que han sido provocadas por las repercusiones del fenómeno del Niño. No obstante, autoridades sanitarias precisaron que la tasa de letalidad se mantiene en un 0.11% más bajo en comparación del año 2017. Hasta el momento se han reportado más de 72,000 casos por la picadura del mosquito infectado, la mitad de ellos confirmados y los otros como probables. El gobierno contempla la adquisición de vacunas, escuchen bien el nombre de la vacuna, Dengvaxia TAC 003, para combatir la afección. Sin embargo, los inmunizantes no están acreditados aún por la Organización Panamericana de la Salud. Y hablar de enfermedades tropicales en nuestro país no es nuevo. Sin embargo, suenan alarmas en el mundo. Ya escuchamos brotes de cólera en África, el dengue en Perú, malaria en Costa Rica, Salvador con mal de Chagas. Por mencionar tan solo algunas, pero si nos venimos hacia nuestras fronteras, la malaria, el Zika, el chikungunya, el dengue son enfermedades que se han registrado recientemente y con la ola de calor se han intensificado. ¿Pero por qué ocurre? En pleno año 2023 seguimos con enfermedades que en un momento fueron erradicadas. ¿Será que los esquemas de vacunación no son suficientes? Para ello, vamos a darle la más cordial bienvenida, francas noches, a la doctora Patricia Valenzuela, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Buenas, francas noches. Buenas noches, gracias, francas, gracias por la invitación. A eso uno se enreda a veces un poco con el nombre de francas noches. Aquí han dicho francas dulces noches, pero bueno, al final... doctora, de verdad que es alarmante darle, por supuesto, la cordial bienvenida y aceptarnos la oportunidad de conversar con usted este interesante tema de lo que son las enfermedades tropicales. Venezuela vive en el Caribe, estamos ubicados en el Caribe y obviamente es parte de este trópico y estos países que mencionamos, Costa Rica, hablamos de El Salvador, hablamos de Perú. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿No es suficiente el esquema de vacunación? ¿Qué es lo que está...? Bueno, realmente de las enfermedades infecciosas que has mencionado, pues se han descuidado un tanto porque la pandemia, pues, hizo que todo lo que es la inversión desde el punto de vista de recurso humano, entrenamiento y en campañas de prevención se desviara, por supuesto, a lo que era la COVID-19. El factor más importante aquí es el control vectorial, porque lo que es Zika, chikungunya
y dengue son arbovirosis que se transmiten a través de un vector. Y ese vector, el más importante y el que tiene predominio en nuestro país es Aedes aegyptis, que es el patas blancas, el conocido patas blancas de toda la vida. Eso es para el caso del dengue. Para dengue, chikungunya y zika. Es el mismo mosquito. Es el mismo mosquito, sí. Y además también tiene la capacidad, el Aedes aegyptis, de transmitir fiebre amarilla. Es decir, todas estas enfermedades infecciosas las transmite el mosquito porque la hembra pica al huésped, a la persona, y así es que la infecta. ¿Okay? ¿Cuántos huevitos puede poner esa hembra? Bueno, esa hembra puede poner muchos porque los criaderos, ¿verdad?, son el gran problema para el control vectorial, es decir, para controlar a los mosquitos. Entonces, no solamente es la fumigación de la forma adulta del zancudo que vemos volando, también es importante hacer el control y la eliminación de los criaderos. Doctora, y es algo, yo recuerdo que cuando uno estaba más chamo, siempre hacían estas campañas y recuerdo que cuando uno estaba hasta en primaria siempre le dan este tipo de concientización, ¿no? Acerca de zancudo te pica, te puede dar el dengue. Obviamente el caso del chikungunya no existía para mi época, no voy a decir en la edad que tengo, porque no estamos para revelarla, pero sí hablaban de que al final la hembra cuando coloca los huevitos o las larvas en esta oportunidad es muy higiénica porque no utiliza aguas negras, sino que son aguas limpias. Sí, es correcto. De hecho, la característica principal de Aedes aegyptis o del patas blancas es eso. Son aguas limpias y además pica dentro de las casas, dentro de los hogares, dentro del domicilio. Ella se cuida. Sí, señor. Y tiene 2 momentos en el día donde prefiere picar, en la mañana y hacia el atardecer, y lo hace dentro de la casa. Entonces, por eso es que es importante el trabajo en equipo, las campañas de prevención, pero también educar y entrenar a las personas, a los ciudadanos, de, por ejemplo, cómo almacenar agua, porque en Venezuela sabemos que el servicio de agua no es continuo y el venezolano se ve obligado a almacenar agua. Entonces, hay que saber cómo almacenar el agua. Bueno, primero, el proceso de hervirla, hasta 10 minutos, filtrarla, usar envases plásticos de boca ancha con tapa. Aquí es importantísimo la tapa y además mover el agua. Usted hizo todo ese proceso hoy viernes y mañana sábado tiene que mover el agua para evitar que ahí se formen los criaderos y salgan pues las larvas y después las pupas y después los adultos. Entonces, eso es importante recordarlo y constantemente mencionárselo al ciudadano. Igualmente, las bromelias. El venezolano ama las bromelias, pero las bromelias, por su distribución, son perfectas para cargar agua. Cargar agua. Y ese poquitico de agua que tiene la bromelia, ahí se hace un criadero. No regalemos bromelias por un buen tiempo. Pues. Ni ramitos, ni flores, el jarrón, el Día de las Madres, que a todo el mundo nos regalaron flores, pues si usted no va a estar pendiente de cambiar esa agua o de taparla o de ponerlo en un sitio, porque es muy difícil, es preferible no regalar flores, porque ese jarrón de agua es perfecto también para los criaderos de mosquitos. Entonces, estos son detalles que el venezolano siempre los ha sabido, pero que hay que recordárselos, porque es un trabajo en equipo, es el trabajo de las autoridades sanitarias de las localidades, de las comunidades, pero también el venezolano tiene que contribuir en eso. Los desechos, la disposición de los desechos, de la basura, los contenedores, tienen que tener tapa, no deben estar desbordantes, ni el caucho, ni la lata, porque todo así no sea agua limpia, pero va a favorecer que se desarrolle los criaderos y los zancudos. Y más con la época de lluvia que se está acercando, ¿no? Entonces es complicado. La época de lluvia es donde se prolifera el dengue. Claro, porque además hay charquitos de agua por todos lados. Pero además ahorita hay un escenario muy favorecedor para que esto pase y es el calor que estamos teniendo. Entonces las temperaturas son ideales para que se reproduzca de manera rápida y efectiva el Aedes aegyptis. Le iba a preguntar, hablan de la ola de calor que intensifica en esta oportunidad, es la enfermedad del chikungunya. Y dengue también.
Usted lo está aclarando y es importante, pero uno ha estado investigando y siempre habla, ola de calor, prolifera el chikungunya. ¿Cuál es la relación? ¿O es que es el primo de Aedes aegypti que prefiere el calor y no está el frío, es el clima? Al final es el mismo zancudo. Es el mismo zancudo, es el Aedes aegypti, es el patas blancas. A temperaturas bajas hay un rango de temperatura donde él se puede mover y puede volar. Y eso va entre 10 a 15 grados centígrados, lo más bajito, hasta 30, 34 grados centígrados. Incluso hay estudios donde llega hasta 40 grados que le permite movilizarse perfectamente. Y reproducirse, su ciclo se lleve a cabo incluso hasta más rápido para que aparezcan las formas adultas. ¿Por qué la alerta es con chikungunya? Porque el último brote grande que tuvimos en Sudamérica, y particularmente en Venezuela, fue en 2014. Correcto. Entonces, han pasado casi 8 años y no hemos tenido casos de chikungunya. Entonces, tenemos un gran número de susceptibles, es decir, de personas sensibles que pueden padecer, que los puede picar y pueden hacer chikungunya nuevamente. Entonces, por eso es la alerta. Además que hay países de Sudamérica que ya tienen chikungunya y tienen dengue. Y es facilito que llegue acá. Exacto. Brasil, por ejemplo, el norte de Brasil tiene casos de dengue y de chikungunya y tiene muchísimos casos de dengue. Colombia tiene dengue ahorita. Tú acabas de hablar de Perú también. Y es que de hecho ya para 2022 se habían duplicado los casos de dengue por el alerta declarado, documentado por el alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud. Ya cerramos 2022 con 2.8 millones de casos. Es el doble en comparación con 2021. Alarmante la cifra. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ella es infectóloga y médico internista. Sí. Acá vamos a estar hablando de todo un poquito hoy en Francas Noches. Nos corresponde una pausa, amigos. A la vuelta estaremos abordando aún más acerca de las enfermedades tropicales aquí en Venezuela y cómo prevenirlas. Ya venimos. Gracias Venezuela por acompañarnos. Francas Noches, exactamente las 7:28 y estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ella es infectóloga y médico internista. Enfermedades tropicales, doctora. Hablábamos, bueno, de la proliferación del Zika también, que es parte también de este mismo mosquito. Sí, cierto. ¿Cuáles son las diferencias entre la sintomatología del dengue, del chikungunya, aunque todo el mundo dice el chikungunya es la que te da dolor de hueso? Ahí la gente lo reconoce. Sí. Y en este caso, dengue, chikungunya y Zika. Bueno, al principio no es fácil distinguirlas. Las tres tienen fiebre, claro. Zika seguramente tiene fiebre menos alta y menos continua. ¿Ok? Dura menos. Es intermitente también. La fiebre. Pues el primer día hace quebranto, lo que llaman quebranto, 38 grados, no más de ahí, y a lo mejor al día siguiente ya no hay fiebre, pero hay debilidad, hay malestar general, y hay un rash, hay una coloración rosadita en la cara. ¿Se puede confundir con una gripe normal? No necesariamente. La gripe empieza así, pero aparecen los síntomas respiratorios, y ninguna de estas tres tiene síntomas respiratorios a menos que haya una complicación. Dengue tiene fiebre, mucha debilidad, malestar general, inapetencia, dolores retrooculares, es decir, dolor detrás de los ojos, fotofobia, te molesta la luz, hay dolor de cabeza, en algunos casos puede haber incluso diarrea o disminución de la consistencia de las heces. Y el rash de dengue aparece ya hacia el final, acercándose hacia la convalescencia. ¿Y los puntos rojos en la piel? Esos puntos rojos son cuando las plaquetas están muy bajas, porque eso sí lo hace dengue. Un dengue más profundo. El dengue uno siempre lo vigila el primer día, interdiario, con la hematología completa, porque dengue produce descenso de las plaquetas en algunas personas más que otras, y esos punticos que se llaman petequias aparecen cuando las plaquetas están bajas, por debajo de 100.000 plaquetas, pues realmente. Y chikungunya tiene todo esto de dengue, claro, el rash es un poquito más temprano,
es decir, esa coloración rosadita de la piel, pero los dolores articulares son muy importantes. La persona, de hecho, chikungunya significa hombre doblado, porque la persona, el dolor en las caderas, en lo que es sentarse y ponerse erguido, como camina el ser humano, no puede por los dolores articulares. Duelen las muñecas, las manos, las rodillas, incluso se pueden hacer signos de artritis, es decir, aumento de volumen de las articulaciones, coloración roja, calor y el dolor, por supuesto. Una persona con artritis le puede dar, sí, o sea, es mucho más complicado sí, el cuadro, seguramente esas articulaciones donde más se queja de dolor con chikungunya se va a sentir peor. Entonces sí, realmente ese es como el punto cardinal o el síntoma cardinal que nos puede permitir diferenciar entre dengue y chikungunya y Zika. Realmente Zika es con menos florida con respecto a síntomas, pero con Zika hay una particularidad y son las complicaciones en la embarazada, porque Zika puede producir malformaciones congénitas en el feto. Y por eso es que es tan importante la prevención y el control vectorial, porque si puede un solo mosquito transmitir estas tres infecciones, ¿verdad? Estos 3 virus, en la embarazada pues está expuesta. Siempre la embarazada está en el grupo de riesgo de casi todas las enfermedades infecciosas, sí, pero además en Zika se afecta ese niño que viene al mundo y las alteraciones congénitas son sobre todo en sistema nervioso central. Puede producir microcefalia, alteraciones en el cierre de la columna. Es importante y la verdad retomar, como tú comentaste, las campañas de prevención. Yo creo que es valioso y porque no todo lo puede hacer la autoridad. Las autoridades sanitarias hacen el monitoreo, la vigilancia epidemiológica y ayudan a hacer diagnósticos, que es muy importante. Pero no está en la casa para matar el zancudo, exacto, ¿no? O para sacudir esa bromelia, o bajar la tapa del watercloak. Entonces esas son las responsabilidades como ciudadano, pues dentro de tu propio espacio. Es así. Entonces la gente utiliza mosquiteros, busca alternativas, ¿no? Tiene sí, unas ventanas, colocamos esas mallas metálicas que sí, parecen unos mosquiteros, sí, sí, y son opciones que se pueden... Sí, de hecho son de las recomendaciones que más se hacen al sur del país para prevenir malaria, que es otra... Es otra de estas enfermedades tropicales. Y le iba a consultar, doctora, ¿cuáles son las zonas de nuestro país más propensas a enfermedades tropicales, pues? Bueno, realmente malaria siempre ha estado en Venezuela en zonas muy características. Y seguramente fue la que mejor estuvo controlada en la época del doctor Gabaldón, y de hecho fuimos ejemplo en control vectorial. Esto es un mosquito, pero es otro, con otro nombre y otras características, y se llama Anófeles. Y este vive sobre todo al sur del país, el estado Bolívar, el estado Amazonas. ¿No le gusta en el centro? Bueno, se ha ido regando, se ha ido extendiendo a lo largo del país. ¿Por qué? Por la movilidad de la población. Entonces, eso ha permitido que, bueno, se estén diagnosticando casos de malaria en zonas que no eran tradicionalmente de malaria. Sucre también es una zona de malaria, del Tamacuro también. ¿Tienen similitud en la sintomatología de Zika, chikungunya, dengue con malaria? Sí, la verdad es que sí. Claro, no produce tantos dolores articulares. La fiebre tiene una particularidad y es el ritmo, la frecuencia que da la fiebre. Entonces puede ser 3 veces al día, o puede ser cada 2 días, o puede ser varias veces al día, pero realmente va a depender mucho del inóculo, la cantidad del parásito, porque malaria no es un virus, sino un parásito, que es Plasmodium. El más frecuente en Venezuela es Plasmodium vivax, luego está Falciparum, que es la forma más grave, que afortunadamente no es el más frecuente. La hay, pero no es la más frecuente en el país. Y bueno, si hay mucha cantidad de estos parásitos que invaden el glóbulo rojo, pues se hace más continua y más alta la fiebre. Pero, bueno, no produce dolores articulares, hay malestar general, puede haber sudoración, escalofrío, fiebre, dolor de cabeza, la tensión suele bajarse o ponerse bajita, es decir, hacer hipotensión, y por supuesto el tratamiento, si tiene tratamiento, mientras que dengue, chikungunya y Zika no tienen tratamiento específico porque son virus,
malaria es un parásito que tiene tratamiento, podemos hacer el diagnóstico tempranamente, tratarle, la persona se cura, ¿verdad? Y evitas que progrese a una forma grave. No se contagia de persona a persona, sino simplemente por la picadura, en este caso de las tres principales enfermedades que hemos estado mencionando. Y malaria también. Y malaria a través también de... no de persona a persona, sino necesitan un vector. En las tres primeras que mencionamos es el Aedes aegypti, el más frecuente en Venezuela, y malaria es Anófeles. ¿Está controlado en Venezuela la malaria? No. No hay control al 100%. No, Venezuela en 2018, 2019 fue, lamentándolo mucho, el país que más casos de malaria confirmaba por toda Sudamérica. El 50% de los casos de malaria de Sudamérica eran venezolanos. Eran 400.000 casos más o menos. Hemos ido bajando afortunadamente porque se está trabajando arduamente al sur del país. Debemos mencionar que con ayuda de agencias internacionales, Organización Panamericana de la Salud, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Internacional, que han ayudado muchísimo para control vectorial y también para educar a los ciudadanos, a las comunidades, con la tela que tú acabas de comentar. Sí, la malla metálica tipo mosquitero. Pero además han entregado muchísimos mosquiteros impregnados de insecticida que permite eliminar las formas adultas del Anófeles. Y entonces eliminas pues ese riesgo de que pique, no son tóxicas y bueno, y lo puedes tener sobre la cuna del niño y no hay mayor problema ni riesgo de que el niño se vaya a intoxicar, porque malaria, los grupos de riesgo son los menores de 5 años, las embarazadas y por supuesto las personas adultas de edad, tercera edad. Preguntas, recomendaciones, algunas inquietudes que pueda tener nuestros espectadores aquí en Francas Noches. Recuerden nuestras redes sociales, @noticiascanal y tanto en Instagram. En el Twitter es @noticiascanal y _ mi cuenta personal en Twitter, @dulce_ A y @dulcefeliciano en mi cuenta de Instagram. Conversando con la doctora Patricia Valenzuela, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, es infectóloga e internista. Nos vamos a tener que ir a una pausa, pero también se escucha, doctora, veíamos en redes sociales lo que son casos de tuberculosis. Sí. ¿Forman parte de estas enfermedades tropicales? ¿Son infecciosas? ¿Cuál es la diferencia? Eso me lo va a contestar a la vuelta. Recuerde mantenerse siempre en sintonía y en conexión con nosotros a través de las coordenadas que acabo de suministrarle. Esto es Francas Noches. A través de la etiqueta Francas Noches usted puede hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, preguntas directamente a nuestra invitada, la doctora Patricia Valenzuela, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, infectóloga e internista. Ya en la última parte con nuestra primera invitada. Hablamos de la tuberculosis, una enfermedad que quizás se puede decir que sí es tropical, usted me lo va a confirmar en este instante, pero le pregunto, ¿tiene que ver con el tema nutricional, que una persona sea más propensa a contagiarse de tuberculosis, de Zika, de chikungunya, de dengue, aunque ya sabemos que tiene que haber la picadura para que pueda surgir, y también en lo que es el ámbito de donde vivimos, quizás en las zonas, ¿no? Que eso es más propenso. Lo que pasa es que tuberculosis es una enfermedad infecciosa, ciertamente, la produce Mycobacterium tuberculosis, que es un tipo de bacteria, y es de transmisión por gotas respiratorias, de persona a persona. Esa sí se contagia de persona a persona. Sí, no necesita un vector, no necesita un mosquito, no, sino de persona. La persona que tose, estornuda, habla, pues produce esas gotitas que tanto hemos oído en pandemia. Que a veces decimos efectos acuáticos, no me hables con efectos acuáticos. Exacto, sin los efectos acuáticos, tal cual. Entonces, así se transmite. Realmente tuberculosis sobre todo afecta o la vemos en aquellas personas que tienen un sistema inmunológico debilitado. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, por ejemplo, diabetes mellitus es una de las primeras enfermedades que puede debilitar el sistema inmunológico de las personas. VIH-Sida también puede debilitarlo. Pues la desnutrición
también porque pues una persona que no está bien nutrida pierde capacidad de producir anticuerpos y mediar todo lo que es la respuesta inmunológica, porque necesitas un sustrato que te lo da o que lo adquieres a través de los alimentos y no lo tienes. Entonces, eso también debilita el sistema inmunológico. Por supuesto, las personas que están en procesos de quimioterapia por cáncer, por tumores sólidos o por leucemias, y las personas que toman por tratamientos crónicos esteroides, también son personas que pueden o que tienen un sistema inmunológico debilitado. Personas con cáncer, quizás también la quimioterapia. Sí, por supuesto. Y entonces, pues la tuberculosis aparece aquí. Tuberculosis también se había dejado de diagnosticar por pandemia, porque bueno, las consultas de seguimiento se habían cerrado, pues por todo lo que habíamos vivido, se está reactivando, pero también, bueno, las condiciones del país favorecen que se esté haciendo más diagnóstico de tuberculosis. Hay una población también importante que son los privados de libertad en Venezuela, donde hay un aumento de casos confirmados de tuberculosis. Y ahí juegan varias cosas: hacinamiento, condiciones sanitarias, condiciones nutricionales. Entonces, esto sí, definitivamente son las autoridades sanitarias quienes tienen que hacer vigilancia para que estos condicionantes mejoren o desaparezcan, para que, bueno, las personas que estén privadas de libertad, pues además no les dé tuberculosis. Ya nos estamos casi colocando en el punto final de esta conversación, y de verdad agradeciéndole, doctora, por su disposición y haber venido aquí a Francas Noches a abordar este tema que en lo particular me nutre muchísimo, porque lo comentábamos fuera de estar al aire, de que tenemos tantas herramientas de comunicación, ahorita las tantas plataformas digitales, ¿por qué no crear contenidos para la prevención y profundizarlos? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que haya disminuido esa cantidad de campañas, más allá del tema pandemia? Porque lo dije hace un par de minutos, cuando yo era más jovencita, en clase siempre se hablaba de este tipo de enfermedades y cómo prevenirlas, pero por lo menos a mí me quedó la idea de poner la malla metálica, el mosquitero, evitar tener envases con agua limpia, destapados, etcétera. Pero también el cambio climático está influyendo a que estas enfermedades vuelvan a resurgir. Sí, el cambio climático definitivamente afecta la economía de los países, pero también afecta la salud, y también por eso es el alerta desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos un incremento de las temperaturas, y todos lo sabemos y lo vivimos. Dicen que viene más calor todavía. Sí, el Valle de Caracas pues ha registrado temperaturas entre 28 y 30 grados, con una sensación térmica de 1 o 2 grados más a lo que marca el termómetro, y la humedad que también estamos sintiendo es inusual, no es lo que uno espera. En el Valle de Caracas, en el interior del país, tengo entendido que también son importantemente altas las temperaturas que se están registrando, y esto favorece principalmente todas aquellas enfermedades infecciosas que son transmitidas a través de vectores, porque los mosquitos, pues como te comenté, necesitan un rango de temperatura que no puede ser muy frío, tampoco puede ser muy caliente, pero logran adaptarse a temperaturas más altas. Terminan mutándose. Entonces, exacto, terminan adaptándose como buenos venezolanos. Y entonces hay que estar alertas, además de deshidratación, mala alimentación, es decir, todo lo que genera aumento de temperatura, cambio climático, las lluvias, porque sabemos que el fenómeno del Niño se va a presentar en lo que es 2023. Venezuela está enfrente del Mar Caribe y se espera que vengan lluvias, y que vengan lluvias intensas. Entonces pueden haber deslaves, pueden haber inundaciones, y eso también va a favorecer que aparezcan otro tipo de enfermedades infecciosas. Entonces tenemos que cuidar y educar a la ciudadanía
yo te agradezco muchísimo la invitación porque estos espacios son muy valiosos para aclarar dudas y dar recomendaciones. Doctora, para despedir de sus coordenadas, sus redes sociales para que la puedan conectar directamente. Gracias. Yo en Twitter soy @pnoemí con H intercalada y en Instagram soy @dra.pvalenzuela. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Patricia Valenzuela, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, infectóloga y médico internista aquí en Francas Noches. Nos vamos a una pausa. A la vuelta estaremos hablando de la cultura popular de los pueblos. Hablamos un poco acerca de la Cruz de Mayo, estamos precisamente en este mes. Conversaremos con Yoraxi Urbano, quien es presidenta de la Fundación San José de Chacao.